Hola compañeros, nosotros somos el equipo 6 y nosotros les vamos a presentar el tema de movilidad anormal. Para más que se introdujeron en esta presentación es trastornos de la marcha, sistemas de clasificación, deficiencias de los sistemas motores y en estos pues las deficiencias neuromusculares que incluyen la espasticidad, debilidad y paresia, así como problemas de coordinación. De igual manera, se va a abordar el tema de deficiencias musculoesqueléticas, principalmente contracturas, deficiencias sensoriales, deficiencias perceptivas y cognitivas, y los trastornos de la movilidad distintos de la marcha. Es importante tener en claro algunos términos que se van a ir abordando a lo largo de la presentación, como son deficiencia, discapacidad, espasticidad y rigidez. Por deficiencia, pues entendemos que es la pérdida de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. En cuanto a discapacidad, nos referimos a la ausencia de capacidad para realizar actividad considerada normal. Espasticidad es o se manifiesta por una hipertonía muscular, y la rigidez, que va a ser el aumento de resistencia al estiramiento pasivo de un músculo. Por otra parte, también tenemos los términos de debilidad, paresia, cocontracción y marcha antiálgica. La debilidad va a ser la pérdida de la fuerza muscular, la paresia va a ser la disminución de la fuerza de los músculos, que va a restringir el movimiento. La cocontracción va a ser la pérdida del reclutamiento selectivo de músculos fisiológicamente antagonistas, y la marcha antiálgica va a ser un patrón de marcha que pues se va a presentar por la presencia de dolor. De manera introductoria, la alteración de la función de la movilidad, específicamente de trastornos de la marcha, es uno de los síntomas más tempranos y característicos de una amplia variedad de trastornos neurológicos. Como sabemos, la movilidad va a ser parte fundamental para mantener la independencia y también una calidad de vida adecuada, ya que si esta comienza a deteriorarse, pues se va a contribuir a una discapacidad física. Y esto es cuando el individuo pues pierde esta capacidad para moverse por su hogar o por la comunidad y para realizar actividades necesarias de la vida diaria. Vamos a entrar ahora a lo que son los trastornos de la marcha. Si bien la marcha normal es característica de muchos trastornos neurológicos o el conjunto de problemas subyacentes que producen la marcha alterada, va a variar de un paciente a otro, incluso pues con pacientes que tienen la misma patología. Este tipo de anomalía de la marcha va a depender del tipo y de la extensión de la patología del sistema nervioso central. Y bueno, es un poco complicado comprender estas deficiencias, y por ello pues se utiliza la tecnología como es la electromiografía, la cinemática, el análisis cinético, para distinguir el deterioro de la compensación. En este caso tenemos un video que nos habla de los trastornos de la marcha, que van a encontrar el link en la presentación para que puedan visualizarlo. Ahora vamos a pasar a los sistemas de clasificación. Se han propuesto varios esquemas de clasificación, sin embargo, existe poco consenso sobre cuál es el mejor marco para clasificar los trastornos de la marcha. El más común para comprender y clasificar estos trastornos se basa en el propio diagnóstico neurológico, como sería la marcha parkinsoniana, la marcha atáxica cerebelosa o la marcha con parálisis cerebral espástica. Hay otro enfoque que va a ser de acuerdo a los niveles de afectación del sistema nervioso central, que se basa en el concepto de Hollings-Jackson,
del sistema nervioso central, como una jerarquía con niveles bajos, medios y altos de procesamiento sensoriomotor. En cuanto a los trastornos de la marcha en el nivel más bajo de la jerarquía del sistema nervioso central, se van a reflejar los problemas que surgen de los sistemas sensoriales periféricos, como va a ser el caso de la marcha táxica sensorial, o motores en caso de una marcha de amputados. Estos trastornos van a derivar de alteraciones en la función periférica cuando pues el sistema nervioso central está intacto. En esta diapositiva vamos a encontrar los videos de la marcha de amputados y la marcha táxica sensorial, que son los que derivan de este tipo de afectación del sistema más bajo. Después tenemos los problemas del sistema nervioso central en los niveles medios, que van a resultar de un accidente cerebrovascular o también de la enfermedad de Parkinson, y se van a deber a la ejecución defectuosa de la postura y también a los patrones locomotores. Van a afectar la organización y la ejecución de los patrones de movimiento relacionados con la postura y también con aquellos relacionados con la marcha. En este caso, pues sería un ejemplo la marcha hemipléjica y la marcha parkinsoniana. Después tenemos la afectación del nivel más alto. En este caso va a ser un ejemplo la marcha cautelosa o también apraxia de la marcha frontal. Sin embargo, esta disfunción es de las menos comprendidas y va a dar como resultado una selección inadecuada de patrones posturales y locomotores apropiados para la tarea y las condiciones. Y de igual manera, pues tenemos los ejemplos de la marcha de apraxia de la marcha frontal, que va a ser consecuencia de esta afectación. Y para introducir un poco más a lo que viene en la presentación, pues tenemos el video de las fases de la marcha, que es importante reconocerlos e identificarlos para entender pues cómo se van a ver alterados en cuanto a la deficiencia en estructuras musculoesqueléticas o neuromuscular. También otros investigadores pues han clasificado la marcha según el mecanismo fisiopatológico primario que produce la marcha desordenada. En este caso tenemos a los investigadores Crena e Inverno, que sugieren un marco conceptual que se basa en 4 deficiencias principales que van a contribuir a los trastornos de la marcha, específicamente en pacientes con lesión supraespinal. Estas 4 deficiencias son la activación muscular defectuosa, que este sería un componente parético. Después sería también el reclutamiento anormal del músculo dependiente de la velocidad durante el alargamiento, que este sería el componente espástico. También la presencia de selectividad en la producción motora, que sería el componente de cocontracción, y los cambios en las propiedades mecánicas del sistema musculotendinoso, que representa el componente no neural. Sin embargo, este enfoque pues, va a tener una limitación, ya que se basa únicamente en problemas dentro de los sistemas motores y no incluye trastornos de la marcha que se deban a problemas sensoromotores o de percepción. Ahora vamos a hablar de las deficiencias del sistema motor. Los problemas motores que afectan la marcha van a incluir alteraciones en los sistemas neuromuscular y musculoesquelético. En pacientes que tienen una patología neurológica, los problemas musculoesqueléticos van a ser secundarios a la presencia de problemas neuromusculares primarios que pues en conjunto van a limitar el movimiento.
En cuanto a deficiencias neuromusculares, el control neuromuscular de la marcha va a incluir la generación de patrones locomotores básicos para que se lleve a cabo la progresión y el control de la postura, que nos va a permitir mantener la orientación y la estabilidad. En este caso, pues el sistema nervioso central debe ser capaz de generar patrones locomotores básicos y mantener una postura apropiada para que se realice este movimiento. Se menciona que, pues dado que la masa de la cabeza, de los brazos y el tronco es grande, se debe dedicar una cantidad significativa de tiempo a apoyarse en una sola pierna, ya que el equilibrio va a ser intrínsecamente inestable y por ello el control del equilibrio dinámico es esencial. También otro punto importante es la espasticidad, dado que acompaña frecuentemente a los trastornos neurológicos. Muchos investigadores han analizado su efecto sobre la marcha. Esta puede afectar de dos maneras. Primero, la espasticidad va a resultar en la activación inapropiada de un músculo en puntos durante el ciclo de la marcha cuando se está alargando rápidamente. Además, la espasticidad va a alterar las propiedades mecánicas de un músculo, produciendo un aumento de la rigidez y pues a su vez, un problema musculoesquelético. Si el aumento de la rigidez afecta la libertad de los segmentos del cuerpo para moverse rápidamente entre sí, pues también se va a ver afectada la transferencia de impulso durante la marcha y de igual manera, pues va a afectar los requisitos de progresión que se necesitan pues para la locomoción. En pacientes para quienes la espasticidad es el principal impedimento que contribuye a trastornos de la marcha, se ve que la actividad de los músculos espásticos es que se alargan. Sin embargo, pues la espasticidad no va a ser el único factor que contribuye a los trastornos de la marcha. Se puede presentar la espasticidad en diferentes segmentos del cuerpo. En este caso, pues tenemos espasticidad de los flexores plantares, específicamente del tríceps dural, el cual pues va a ser un problema común después de una lesión neurológica y se ha visto en pacientes con accidente cerebrovascular, con parálisis cerebral y después de una lesión cerebral traumática. En este caso, la fuerza que está produciendo el tríceps dural va a producir una hiperextensión de la rodilla, lo que deja al músculo incapaz de generar una tensión para impulsarse. Como mencionaba, hay diferentes investigadores y otra vez retomando a Crena e Inverno, estos identificaron que la espasticidad es uno de los 4 factores que contribuyen a los trastornos de la marcha, sobre todo en niños con formas espásticas de parálisis cerebral. Bien, continuando con la espasticidad a nivel de los flexores plantares, vamos a tener que la espasticidad en estos músculos va a contribuir a patrones de marcha patológica, tanto en la fase de apoyo como en la fase de balanceo. Va a afectar la posición del pie en el contacto inicial, lo que va a afectar la estabilidad, y estos flexores espásticos van a limitar la dorsiflexión y van a evitar que el talón golpee en el contacto inicial de la marcha. En la fase de balanceo, la espasticidad de los flexores plantares va a dar como resultado un despegue inadecuado de los dedos de los pies debido a una posición de rodilla extendida en la posición terminal. En el balanceo terminal, los flexores plantares espásticos van a resistir la extensión de la rodilla y la dorsiflexión del pie, fundamentales para posicionar la pierna para el golpe del talón en el contacto inicial. Las principales compensaciones de la flexión plantar excesiva van a incluir la hiperextensión de la rodilla y también la inclinación del tronco hacia adelante. También compensan acortando la longitud del paso de la otra extremidad, y algunas estrategias compensatorias de la fase de balanceo van a ser una zancada más corta y una reducción de la velocidad de la marcha. Igual aquí mostramos un video de la marcha espástica.
De acuerdo con la espasticidad a nivel de los cuádriceps, esta puede provocar una extensión excesiva de la rodilla en la fase de apoyo de la marcha. Va a dar como resultado una respuesta excesiva a la flexión de la rodilla y el subsiguiente alargamiento del cuádriceps, lo que va a desencadenar una respuesta refleja de estiramiento que puede limitar la flexión y resultar en una hiperextensión a nivel de la rodilla. Ahora, de acuerdo a la espasticidad en isquiotibiales, se va a producir una flexión excesiva de la rodilla y se va a manifestar como un patrón de marcha agachado. La activación excesiva de los músculos isquiotibiales va a impedir que la rodilla pues, se extienda por completo, y esta flexión excesiva va a persistir en la fase de apoyo y va a aumentar la demanda del músculo cuádriceps para evitar el colapso de la extremidad en flexión, y va a dar como resultado un paso acortado. Igual aquí se muestra un video de la marcha agachado o con pasos cortos. Ahora, de acuerdo a la espasticidad del abductor de cadera, este va a producir una caída contralateral de la pelvis durante el apoyo, pues el fémur se va a contraer medialmente. Puede dar lugar a una marcha en tijera que se caracteriza por una aducción excesiva. Esta aducción excesiva va a producir un desplazamiento interno severo de toda la extremidad y va a generar una base de apoyo reducida, lo que va a dar como resultado una afectación en la estabilidad. Aquí igual se muestra un video de ejemplo. Y como resumen, bueno, la espasticidad va a contribuir al desarrollo de la marcha a través de la activación inapropiada de un músculo durante las partes del ciclo de la marcha, en las que se va a alargar y a través de cambios en la rigidez resultantes de alteraciones en las propiedades mecánicas del propio músculo. Ahora, con respecto a la debilidad y la paresia, la debilidad se va a tomar como el reclutamiento deficiente de unidades motoras, lo que es llamado el componente parético, que puede producir anomalías en la marcha. La paresia, por otro lado, va a ser una alteración neuromuscular primaria que va a afectar al número, al tipo y frecuencia de descarga de las neuronas motoras esenciales para la producción de fuerza durante la marcha. La debilidad y la paresia va a afectar los componentes neurales y no neurales de la producción de la fuerza. Como componentes neurales vamos a tener que resulta del reclutamiento supraespinal insuficiente de neuronas motoras en músculos específicos de las piernas durante ciertas partes del ciclo de la marcha o durante todo el ciclo. Por otro lado, en componentes no neurales, estos van a reflejar cambios secundarios en las propias fibras musculares, lo que va a afectar pues, la capacidad de generar tensión al momento de la marcha. También los músculos de la marcha van a actuar tanto concéntricamente para generar el movimiento como excéntricamente para controlar dicho movimiento igual. Bueno, ahora en la debilidad, ¿cuánto afecta la debilidad a la capacidad de caminar de forma independiente? Esto va a depender de qué músculos van a ser débiles, de la extensión de la debilidad y de la capacidad de otros músculos para sustituir a los músculos débiles para lograr pues, los requisitos de la marcha. La debilidad de los flexores plantares, durante la fase de apoyo de la marcha, los flexores plantares o inactivos
No pueden restringir el movimiento hacia adelante de la tibia a través de una contracción excéntrica. Esto va a dar como resultado una dorsiflexión excesiva del tobillo y una mayor flexión de la rodilla de 15 a 30 grados. También va a dar como resultado la pérdida de elevación del talón en la posición terminal y la pérdida de la extensión de la rodilla en la posición terminal. Igual puede resultar también en una retracción pélvica, que va a ser definida como una rotación hacia atrás excesiva de la pelvis durante la posición terminal. En cuanto a la debilidad de los cuádriceps, un cuádriceps débil de grados de 3 a 4 va a provocar una dificultad para controlar la flexión de la rodilla durante la carga. En un grado de 0 a 3 va a provocar problemas para estabilizar la rodilla durante la posición intermedia, y la principal compensación para esto va a ser la hiperextensión de la rodilla durante la postura media, que puede ralentizar la progresión y resultar en un arrastre de los dedos. Y la compensación de los cuádriceps débiles va a implicar una inclinación del tronco hacia adelante, lo que va a dar como resultado una hiperextensión a nivel de la rodilla, como podemos ver en las imágenes. La debilidad de los flexores de cadera va a producir una flexión inadecuada de la cadera, lo que va a afectar principalmente la fase de balanceo de la marcha. La flexión de la rodilla se va a perder en el balanceo cuando la flexión de la cadera pues, va a ser inadecuada, por lo que el paciente no puede desarrollar un suficiente impulso de la cadera para flexionar de manera indirecta la rodilla, lo cual reduce o se pierde el espacio libre para los dedos de los pies. Un paso acortado también se va a asociar con una flexión inadecuada de la cadera y puede afectar la posición del pie en el golpe del talón. Las estrategias compensatorias para lograr pues, un espacio libre para los pies durante el balanceo, a pesar de que exista una flexión inadecuada de cadera, va a ser la utilización de una inclinación posterior de la pelvis y la activación de los músculos abdominales para hacer avanzar la extremidad oscilante. Otra puede ser la utilización de una circunducción, que va a ser definida como una caminata de cadera. Esta va a tener una rotación hacia adelante de la pelvis y una abducción de la cadera para hacer avanzar a la extremidad. Otras incluyen el salto contralateral, que implica subirse al antepié de la extremidad de apoyo o inclinar el tronco hacia la extremidad opuesta. Aquí tenemos un video de ejemplo de la caminata de cadera. Ahora, con respecto a la debilidad del extensor de la cadera, este puede producir una inclinación de tronco hacia adelante que va a amenazar la estabilidad. Va a haber una postura inclinada hacia atrás que compensa esta debilidad al llevar el centro de masa detrás de las caderas. La actividad del tibial anterior va a ser necesaria para evitar la caída hacia atrás. La debilidad del aductor de cadera, que es el glúteo medio, este puede provocar la caída de la pelvis en el lado contralateral de la debilidad, lo que se denomina como una marcha de Trendelenburg, y una compensación es un desplazamiento lateral del centro de masa sobre la pierna de apoyo, junto con una inclinación lateral del tronco hacia la pierna de apoyo. Como resumen, la paresia va a afectar tanto el control del movimiento a través de la pérdida de contracciones excéntricas, como la generación de movimiento a través de la pérdida de contracciones concéntricas. Aquí hay un video sobre la marcha del Trendelenburg. Y ya continuando con otro subtema, vamos a tener los problemas de coordinación.
Los problemas de coordinación o dificultades para coordinar movimientos multiarticulares van a ser un sello distintivo de una patología neurológica. Para observarse se va a requerir de examinar el movimiento a través de múltiples articulaciones, como las que se van a explicar a continuación. Bueno, vamos a tener las sinergias anormales. Bueno, estas van a hacer el reclutamiento simultáneo de músculos en múltiples articulaciones y segmentos del cuerpo, que dan como resultado patrones de movimiento estereotipados y relativamente fijos. Estos van a reflejar la pérdida del reclutamiento muscular y se van a deber a lesiones corticoespinales. Se van a manifestar en la marcha como una extensión o una flexión total. Por lo tanto, la flexión persistente de la rodilla a lo largo del ciclo de balanceo se va a asociar con el uso de la sinergia de flexión en las tres articulaciones, las cuales serían tobillo, rodilla y cadera. Esto va a producir la incapacidad de extender las rodillas mientras se flexiona la cadera durante el balanceo terminal. En los patrones ordenados de activación vamos a tener problemas de control. En la programación alterada puede manifestarse en la marcha como la incapacidad para reclutar un músculo adecuadamente, mayor activación de los músculos que no están relacionados con el estiramiento mediado por la espasticidad y por la incapacidad para modular la actividad de un músculo a lo largo del ciclo de la marcha. Un ejemplo común de la programación alterada que mencionaba en el libro era la pérdida de la capacidad del reclutamiento muscular del tibial anterior durante la marcha después de haber padecido un EBC, el cual nos iba a dar como resultado un pie plano en el momento del apoyo, de modo que el talón golpea en el piso, pero el pie cae rápidamente debido a que porque la contracción excéntrica del tibial anterior no es la adecuada y no puede realizar el movimiento de forma correcta. La coactivación de los músculos agonistas y antagonistas, vamos a tener que la cocontracción se iba a definir como la pérdida de reclutamiento selectivo del músculo fisiológicamente antagonistas. Las posibles razones para la presencia de la coactivación iban a ser los programas centrales patológicamente desorganizados, la actividad adicional del apoyo postural, programas de marcha inmaduros, programas compensatorios. Esto decía que es el uso de coactivación para aumentar la rigidez. También vamos a tener deficiencias musculoesqueléticas. Los problemas en el sistema musculoesquelético incluyen la debilidad que ya explicó mi compañera Cielo, la pérdida de rango de movimiento, contracturas y cambios en la alineación. Estos suelen ser secundarios a una lesión del sistema nervioso central, y también mencionaba las propiedades del sistema musculoesquelético tendinoso, el cual iba a contribuir al desarrollo de momentos de torsión durante la marcha. La movilidad articular disminuida durante la postura restringe el movimiento hacia adelante del cuerpo sobre el pie de apoyo. Bueno, va a afectar a la progresión. En el balanceo, la disminución de la movilidad articular reduce el espacio libre para los pies, afectando la progresión y la colocación adecuada de los pies para recibir el peso, lo que daña la estabilidad. También mencionaba que el rango de movimiento limitado iba a reducir la capacidad del paciente para modificar las estrategias del movimiento,
lo cual iba a perjudicar las adaptaciones de estas a diversas actividades. Las deficiencias musculoesqueléticas que afectan particularmente la marcha incluyen las contracturas extensoras de tobillo y rodilla y contracturas en los flexores de cadera y reducción de la movilidad pélvica y espinal, reduciendo la capacidad del paciente para usar la estrategia de golpe de talón durante el inicio de la postura. Eso que acabo de mencionar da como resultado el contacto con el talón bajo, contacto con el pie plano, contacto con la parte delantera del pie, contacto hecho con el borde medial o lateral del pie y el golpeteo del pie durante la carga. Bueno, vamos a tener contractura de los flexores plantares. Estos van a limitar el avance tibial sobre el pie estacionario durante la postura. Si la contractura es elástica, o sea, si es capaz de alargarse en respuesta al peso corporal, el resultado que va a tener será una posición inadecuada del pie, ya que el peso corporal alargará los flexores. Si la postura no es elástica, se produce un recurvatum, y esto va a suceder porque la rodilla realiza una hiperextensión. Bueno, también vamos a tener contractura en la flexión de cadera. Estos van a provocar una extensión inadecuada de la cadera, lo que puede afectar tanto a la estabilidad como a la progresión. La falta de extensión de la cadera produce una inclinación pélvica anterior y una incapacidad para mover el muslo posterior a la cadera. Esto provoca una longitud de paso más corta y va a reducir también la progresión del cuerpo hacia adelante. Una forma de compensar una contractura en la flexión de la cadera es la flexionar rodilla, al igual que la cadera, y se le conoce como marcha en cuclillas. Esto afecta la capacidad del paciente para apoyar el pie de manera adecuada para la transferencia del peso, lo que va a reducir su estabilidad y aumentar la necesidad de acción muscular para controlar la rodilla. Vamos a tener también limitaciones en la estrategia de compensación, lo que va a aumentar la demanda sobre el músculo cuádriceps para controlar la rodilla, una dorsiflexión excesiva del tobillo o una elevación del talón sobre la parte delantera del pie durante el apoyo. También vamos a tener contracturas en la flexión de rodilla. Esta va a provocar una extensión adecuada de la rodilla que evitará que se extienda por completo durante el balanceo terminal. Esto va a afectar la colocación del pie en preparación para tomar la postura. Y esto va a dañar también la capacidad del paciente para colocar el pie de manera correcta para la transferencia del peso, lo que va a reducir la estabilidad y va a aumentar la necesidad de la acción muscular para controlar la rodilla. En las deficiencias sensoriales vamos a tener que el control de la marcha se va a basar en la integración de las entradas sensoriales tanto periféricas como las entradas supraespinales descendentes. Las entradas sensoriales van a servir como disparador para el inicio del balanceo. Por lo tanto, la pérdida de esas señales, las cuales normalmente señalan la hiperextensión de la cadera y la finalización de la postura, pueden provocar un retraso en el inicio de la fase de balanceo. Aparte, mencionaba que son necesarias para adaptar los patrones locomotores a los cambios de las demandas ambientales.
Eso incluía la capacidad de predecir y anticipar los obstáculos que pues se nos atraviesen. Eh, bueno, la entrada somatosensoriales anormales van a resultar en una ataxia de la marcha. Esta se puede deber a la interrupción de las vías proprioceptivas tanto periféricas como centrales. Cuando esto ocurre, el paciente ya no suele ser consciente de las posiciones de sus piernas o incluso de su propio cuerpo. También el tambaleo y la inestabilidad aumentan y algunos pacientes pierden la capacidad para caminar. También vamos a tener déficits visuales. Bueno, para empezar, la visión es algo fundamental para el control del equilibrio durante la marcha. Las entradas visuales se utilizan para regular la marcha a nivel local, o sea, literal, es controlar cada paso que damos. Y también van a regularlo a nivel global, y que es la búsqueda de estrategias en diversas rutas, por lo que la pérdida de la visión va a afectar los aspectos de estabilidad y adaptación de la marcha. Los pacientes ciegos y con discapacidad visual tienden a caminar lentamente. Bueno, la visión la vamos a utilizar principalmente para evitar obstáculos, como ya había mencionado durante la marcha, ya que la entrada visual sobre los obstáculos se utilizan para alterar los patrones de la marcha de forma anticipada, como que la pérdida del campo visual en un lado, que es la hemiopnosia, puede afectar la capacidad del paciente para percibir las amenazas a la estabilidad en el estado afectado, en el lado afectado. Bueno, también vamos a tener déficits vestibulares. La consecuencia de la pérdida de entradas vestibulares depende de la edad de la persona en el momento en el que tuvo esta pérdida sensorial. Los individuos adultos con deficiencias vestibulares pueden caminar más despacio que las personas sanas. También pueden mostrar problemas en la estabilización de la cabeza durante la marcha, principalmente en la oscuridad. Y bueno, vamos a tener también deficiencias perceptivas y cognitivas. Vamos a tener trastornos en la imagen corporal y del esquema. Estos van a dar lugar a una serie de desviaciones en la marcha. Vamos a incluir, va a estar incluida más bien la inclinación del tronco hacia el lado de la pierna del apoyo, lo que va a provocar la pérdida de la estabilidad. También puede resultar en una colocación inadecuada del pie y de la dificultad para colocar el centro de masa en relación con la base, que va a cambiar de apoyo en los pies. También vamos a tener la negligencia espacial unilateral. Es la incapacidad para percibir e integrar estímulos a un lado del cuerpo. También vamos a tener trastornos de las relaciones espaciales. Estos van a afectar especialmente a la capacidad de navegar o movernos con seguridad por nuestro entorno, evitando chocar con los obstáculos que nos atraviesen y que no vamos a poder percibir de manera normal. Tenemos que tener la desorientación topográfica, que estaba definida como la incapacidad para recordar la relación de un lugar con otro. Esto puede afectar significativamente la búsqueda de rutas de la locomoción.
Bueno, y ahora pasando con otra de estas deficiencias que se pueden encontrar, pues también tendremos al dolor. Sabemos que el dolor es pues algo que va a hacer que los pacientes alteren los patrones de movimiento que son necesarios para que se pueda realizar la marcha de una forma adecuada. Esto también pues es algo que vamos a ver muy común y pues varios pacientes van a llegar con nosotros con estas alteraciones. Por ello, pues debemos saber que pues hay diversos modos de caminar antálgicos que pues van a tener características en común. Y estas características en común pues van a ser primero la disminución de la velocidad, porque pues vamos a ver que los pacientes que presentan alguna lesión en alguna extremidad inferior pues van a caminar con lentitud. También va a haber una fase de apoyo corta en la extremidad que se encuentra adolorida o lesionada. Va a haber una tendencia del paciente para poder endurecer la extremidad. También va a tener una reducción de la movilidad de la articulación y por último una reducción en el contacto forzado del pie y también en el impulso que pues se debe dar. Existen estrategias compensatorias que pues se van a utilizar en presencia de este dolor y todos estos movimientos o todas estas estrategias pues van a llevar a un fin común o a un objetivo específico y estos van a ser 4. El primero es pues reducir el tiempo de soporte de peso en la extremidad que pues se encuentra dolorida o lesionada. También el evitar cargas de impacto, el reducir la excursión articular y pues disminuir las fuerzas de comprensión articular. Esto, bueno, nos mencionaba el libro que pues era a minimizar la actividad de los músculos que cruzaban por la articulación que estuviera afectada. Ya para cerrar por último este subtema, tenemos que también se pueden observar deficiencias cognitivas. Estas alteraciones cognitivas o deficiencias pues van a incluir déficit que afectan tanto la memoria como la atención y las funciones ejecutivas. Estas alteraciones que se presentan en los pacientes pues van a afectar la capacidad que tenga el paciente para poder iniciar la marcha de una forma adecuada como la conocemos normalmente y también esto va a alterar que el paciente adapte los patrones de la marcha que pues son necesarios para poder reaccionar de una forma adecuada a las demandas ambientales, las cuales sabemos que son cambiantes. Y, por ejemplo, en el libro nos mencionaba, o bueno, en este capítulo nos mencionaba a la demencia, el cual pues sabemos que es un importante factor de riesgo para que se puedan producir caídas, bueno, para que se pueda hacer un riesgo de caídas. Y también algo que nos hacía mención es que si hay alguna alteración en la atención, pues el paciente pues no va a tener la capacidad de poder realizar actividades de una forma segura o de una manera segura y pues esto también se va a ver aún más afectado cuando hay algunas distracciones presentes en el ambiente. Ya pasando a otro subtema, tenemos que pues también tendremos trastornos de movilidad que pues van a ser distintos a la marcha. En esto pues van a ser pues más habilidades y tareas que realizamos comúnmente. En este primero tenemos el subir escaleras, que pues normalmente sabemos que el poder realizar esta actividad pues va a requerir una generación de fuerzas concéntricas tanto en la rodilla como en el tobillo. Esto para que se pueda hacer una progresión hacia adelante y de manera vertical. Y pues también algo que nos mencionaban es que las demandas de estabilidad pues van a ser mucho mayores cuando estamos en una fase de apoyo en una sola extremidad y la extremidad contraria está en una fase de oscilación para poder avanzar y dar el siguiente paso. Y el descenso de las escaleras pues se va a lograr a través de contracciones excéntricas de los extensores de cadera, rodilla y tobillo. Tomando todo lo que pues ya se mencionó anteriormente, un paciente que tenga algún déficit neurológico pues va a tener como consecuencia la disminución de este control concéntrico, el cual va a afectar que se pueda hacer el ascenso de estas escaleras. Y si hay una disminución del control excéntrico, pues esto va a generar que haya una alteración o afecte el descenso de estas escaleras.
Ya también tomando todo esto en cuenta, tenemos que los pacientes que tengan alguna lesión del sistema nervioso central, pues van a poder subir, o vamos a observar que van a subir las escaleras de una forma lenta, y también pueden llegar a requerir el uso de barandales para que puedan apoyarse y puedan subir poco a poco las escaleras. Ya en casos muy graves en los cuales pues podemos ver que el paciente no va a poder subir o no va a poder controlar estos movimientos que son necesarios para poder pues flexionar o extender nuestras piernas. Ahora pasando a otro, que sería el traslado y la movilidad de cama, pues tenemos que existe una estrategia alternativa para que se puedan realizar estas estrategias de transferencia, y esta estrategia es la del control de fuerza. Los problemas que se encuentran específicamente en el control postural van a limitar la estabilidad. Por ejemplo, el libro nos mencionaba los problemas cardiovasculares como la hipotensión ortostática o los mareos. Va a necesitar que el paciente se mueva lentamente o haga paradas o pausas durante toda esta tarea para evitar la sensación o el malestar que presenta o que genera esta hipotensión o estos mareos. También, pues algo que nos mencionaba el capítulo como tal, es que si hay el paciente genera una confianza excesiva en esta estrategia de control de fuerza y el control de las extremidades superiores, pues va a limitar que el paciente tenga o se adapte más bien a la respuesta a las condiciones ambientales que sabemos que son cambiantes. A otra, sentarse para ponerse de pie. Y pues como hemos visto a lo largo de pues todos los temas que nos ha presentado la profe y también con estas exposiciones que hemos tenido, pues es que hay muchas deficiencias o patologías que van a generar que se limite esta capacidad que pues normalmente tenemos para poder estar sentado a ponernos de pie. El control de fuerza pues va a estar deteriorado en dos maneras, por el cual se pueden afectar en específico esa tarea. Y el primero es que va a haber una incapacidad para poder activar concéntricamente los músculos del tronco, de la cadera y de la rodilla. Estos van a limitar que se generen fuerzas de propulsión que son necesarias para que nosotros podamos movernos y también podamos levantar nuestro cuerpo. Y el segundo es una pérdida del control excéntrico. Esta pérdida del control pues va a limitar la capacidad que tenemos normalmente de controlar los movimientos horizontales que se generan en el centro de masa, que van de los glúteos a los pies. Bueno, también si tenemos una movilidad espinal disminuida y un movimiento disminuido en la cadera, en las rodillas y los tobillos, pues se va a restringir la capacidad que tenga o que nosotros tengamos o que tenga el paciente para poder moverse de una forma libre o para poder moverse de una forma independiente. Esto va a afectar tanto a las estrategias de control de cantidad de movimiento como a las estrategias de control de fuerza. Cuanto a las deficiencias sensoriales que se puedan presentar, pues estas van a afectar la capacidad que tenga el paciente de determinar la posición en la que se encuentra su cuerpo en el espacio. También los problemas de control de fuerza, pues van a limitar la capacidad que pues tenga el paciente para controlar estos movimientos horizontales del centro de masa que van de los glúteos a los pies. Y en cuanto a las deficiencias cognitivas, tenemos que estas van a limitar van a limitarle al paciente la capacidad de realizar tareas sencillas, como es esta de estar sentado en una silla, ponerse de pie, o el tratar de sentarse antes de estar en una posición adecuada, pues para poder sentarse en la silla. Y bueno, también tenemos a las habilidades de movilidad en la cama. Estas habilidades van a incluir el cambiar de posición mientras está en la cama. Y bueno, estas las podemos relacionar con lo que normalmente nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos dormidos o cuando tratamos de buscar una posición para dormir, que es girar en supino o acostarse de lado o boca abajo.
Y también va a incluir el levantarse de la cama, ya sea para sentarse en una silla o para ponerse de pie simplemente. En esta, pues tenemos que el capítulo nos mencionaba que los adultos jóvenes normales van a usar una gran variedad de estrategias para que se puedan realizar esas habilidades, y estas van a estar relacionadas con el impulso. En cambio, en los pacientes que tienen algún déficit neurológico, pues se van a utilizar estrategias de movimiento de control de la fuerza, los cuales se van a manifestar en arranques y paradas frecuentes. ¿Le puedes pasar ratito a la anterior, por favor? Gracias. No, una después. Sí, gracias. En el capítulo nos mencionaba en específico una habilidad que era la de rodar, y en esta los adultos jóvenes, o nos señalaba que los adultos jóvenes lo que iban a buscar era alcanzar y levantar pues la extremidad superior, después flexionar la cabeza y el tronco, y levantar la pierna para poder rodar hacia un lado y luego en decúbito prono. Tomando esto en cuenta, podemos relacionarlo con que pues estas habilidades de la movilidad en cama van a requerir que pues se inicien con ya sea el movimiento de cabeza, el movimiento de la parte superior del tronco y pues también en los hombros. Si alguna de estas estructuras se encuentra afectada por el déficit neurológico que presenta el paciente, pues va a generar que haya un desempeño inadecuado de estas habilidades. Y también nos ponía de ejemplo estas deficiencias que se podrían encontrar, por ejemplo, la debilidad o la limitación de los rangos de movimiento. También las limitaciones del tren superior, y pues todo esto, como ya lo había mencionado, pues nos van a limitar el desempeño en general de esta habilidad. Y ya pasando a este último subtema, tenemos pues la relación que tiene todo este tema que ya hemos visto en la exposición con los temas que hemos visto en las clases anteriores. Primero, pues tenemos que pensamos más bien que tiene relación con las teorías de control motor, en específico con la teoría jerárquica. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la teoría menciona que el cerebro pues va a tener niveles de control, que es el superior, el medio y el inferior. Y también las ideas actuales pues describen que el control jerárquico de este sistema nervioso pues van a reconocer el hecho de que cada nivel pueda actuar sobre los otros, los superiores sobre los inferiores o los inferiores sobre los superiores. Y pues ya refiriéndonos o enfocándonos específicamente en el tema, tenemos que, pues como ya lo escucharon de mi compañera, hay una clasificación para estos trastornos de la marcha en 3 grupos, según que son niveles bajos, medios y altos de procesamiento sensorimotor, y por ello lo relacionamos con esta parte. Y pues aquí ya podemos ver un mapita que se realizó, y pues aquí tenemos el por qué nosotros lo relacionamos con este tema. También lo relacionamos con el tema de lesiones supraespinales, porque en cuanto a problemas de coordinación, se describía que se puede presentar de diversas formas, y una de ellas pues es la coactivación de músculos agonistas y antagonistas, y va a haber principalmente una coactividad entre los músculos agonistas durante la marcha en los pacientes que tengan lesiones supraespinales, incluidos los pacientes que tuvieron algún accidente cerebrovascular y pues también pacientes que presenten parálisis cerebral. También lo relacionamos con la recuperación de la función, porque para lograrlo pues se incluye la compensación, es decir, pues va a haber una aparición de nuevos patrones motores como consecuencia de esta adaptación. Y en las deficiencias musculoesqueléticas que van a afectar pues en forma particular a la marcha, se puede encontrar la contractura en flexión de cadera. Y una forma de compensar esta contractura pues es hacer una flexión de rodillas, una flexión de rodillas, y pues esto se puede observar en pacientes que presentan parálisis cerebral,
espástica y pues vamos a encontrar un patrón de marcha compensatorio donde va a haber una extensión inadecuada de la cadera. Y ya por último lo relacionamos también con el tema de vías motoras, porque como vimos, si hay algún daño en alguna de estas vías, pues va a traer como consecuencia que se genere ya sea debilidad, la espasticidad o puede llegarse a generar la rigidez. Y pues ponemos de ejemplo el daño ya sea en la vía corticoespinal o un daño en la vía medial. Y ya como conclusión tenemos que pues, los trastornos de la marcha van a representar una de las principales manifestaciones del desarrollo de pues, diferentes problemas neurológicos. Y si la movilidad comienza a deteriorarse, pues se va a restringir la capacidad que tienen los pacientes o el individuo para poder desplazarse de forma independiente y realizar pues, sus actividades de la vida diaria. Por lo tanto, pues se va a afectar la calidad de vida. Y también es importante conocer estas alteraciones que vimos para poder identificar la forma en la cual se va a afectar la movilidad normal y así podremos relacionar los hallazgos que pues encontremos y los conocimientos que adquirimos para poder atender de una forma adecuada a nuestros futuros pacientes. También pues debemos aclarar que la marcha anormal es una característica común de muchas patologías neurológicas, pero pues todos los problemas subyacentes que se producen o que producen una marcha desordenada pues van a variar de un paciente a otro y por ello no debemos seguir como un protocolo en específico, sino más bien adecuarnos a los síntomas y signos que presenten nuestros pacientes. Y pues eso sería todo por parte de la exposición y pues aquí solo tenemos la referencia porque no encontramos como tal de dónde se sacó este capítulo y les vamos a dejar los links de los videos al final de, bueno, en los comentarios de la publicación para que ustedes puedan verlos con más detenimiento. Por eso no los pusimos para evitar que se hiciera más largo esto. Y bueno, les presentamos por último la portada de nuestras diapositivas, por si al inicio no se pudo notar con detenimiento. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.